En el día de hoy, bueno, ustedes saben lo fiel defensora que soy de las buenas vibraciones. Vivo siempre hablándole de las buenas vibraciones. Y en el día de hoy voy a tocar un tema bien álgico que es la violencia doméstica. La violencia doméstica que también llamamos de violencia intrafamiliar y que consiste en qué? Que uno de los integrantes de la familia puede violentar a otro o varios o el resto de los integrantes de la familia. Y esta violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica y puede ser sexual. Y si decimos que uno de los integrantes puede violar a otros o varios integrantes de la familia, quiere decir que en esa violencia intrafamiliar no nos vamos a centrar solamente, porque cuando hablamos de violencia doméstica, rápidamente pensamos en pobrecita la mujer maltratada. No, ahí puede estar incluido un niño, ahí puede estar incluido un anciano, y más para el frente le hablaré cómo puede también estar incluido un hombre. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué sucede? ¿Por qué cada vez más aumenta el número de reportes de violencia doméstica? En estadística se refleja que los países no voy a señalar los países, sino más bien los continentes. Los continentes de alto índice de violencia doméstica, en primer lugar está el África, le sigue Latinoamérica y Caribe y en último lugar se encuentran Asia y Europa. Según artículos que revisé, ellos toman como causa quizás el desarrollo económico de los países, que pudiera ser, sí, puede ser una de las causas, pero no es la causa fundamental. ¿Cuál es la causa fundamental de que exista violencia intrafamiliar? Vamos a pensar en la violencia más frecuente, en la que sucede con las mujeres, por sus parejas o sus exparejas, esposo. Vamos a pensar en esa que es la más frecuente. Siempre va a existir, y un hombre, o sea, cuando existe una violencia intrafamiliar, en el caso de la mujer que es la dañada, el maltratador va a ser un hombre que pocas veces, si ya lo comenté con ustedes internamente, pocas veces me aceptan este concepto. Es un maltratador, pero un maltratador que tiene problemas. Y luego le voy a explicar por qué. Y él, por los problemas que él tiene, siempre va a procurar una mujer débil, una mujer vulnerable. Entonces, con mucha frecuencia va a estar unido un maltratador, que es un violento, con una mujer sumisa. Y muchas veces las mujeres, el resto de las mujeres, cuando vemos a esa mujer sumisa, nos incomodamos de por qué continúa con ese maltratador. Entonces ella es una masoquista y comenzamos a juzgar. Y existen situaciones psicológicas, situaciones neuronales en la psique de cada ser humano que si no las estudiamos no es fácil de entender. ¿Por qué esa mujer continúa ahí? Bueno, primero por miedo. Segundo, por situaciones quizás económicas. Prefiero aguantar un poquito, pero por lo menos sé que tengo la situación económica de mis hijos resuelta. Y la gran mayoría de las veces, ¿saben por qué? Porque son mujeres que provienen de una creencia limitante de que así es el amor y eso es lo que yo merezco. Tengo que aceptarlo, ¿entienden? ¿Y quién es ese maltratador?
ese maltratador que lógicamente lo acusamos y queremos que vaya a prisión porque no está haciendo nada correcto. Sí, pero esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, hoy casualmente, o bueno, como siempre digo yo, no por casualidad, fue cosa del universo, la sesión que tuvo, que sucedió en horarios de la tarde con la maestra, representada por la maestra María Teresa Ruiz y su invitada, estaban conversando sobre el derecho a los niños. Y Verónica, ahora otra colega invitada, está hablando sobre la educación. Y viene a colación y digo, miren qué bueno, porque puedo dar continuidad a todas esas informaciones. Derecho a los niños, exactamente. Educación, como dice Verónica, educación de calidad. El artículo 26 que habla del derecho a la educación, señores, no se trata de saber alfabetizar a la persona. Tengo 100% de analfabetismo, de alfabetismo en mi sociedad. Estoy tranquilo. Gobierno está tranquilo. No. Educación de calidad. Conocemos de profesores que dicen, yo no tengo por qué no tengo por qué educar a un niño que es maleducado de su casa. No, tú estás formando ahí un futuro adulto que puede ser un maltratador si no lo educas bien. Todos los niños tienen educación familiar, lo sabemos, pero a veces esa educación familiar no es la adecuada. Todos tenemos el derecho y la obligación, si eres educadora del niño, si eres la que lo cuida, si eres la vecina de al lado, si eres la tía, si eres la abuela, es un derecho que tenemos, es una misión que tenemos de cuando veamos que un niño no está siendo bien educado, ayudarlo en algo, simplemente como dice Verónica, démosles un poco de amor. Si es solo con un poco de amor que tú le pases a un niño, que él va a mejorar un poco su psiquis, ese maltratador que hoy es un hombre, ¿qué sucedió con él? Ya pensamos lo que sucedió con él. Él fue maltratado, él fue abandonado, él fue un niño vacío, él fue un niño con ausencia de un padre. Entonces, esa es la causa fundamental. No vamos a esperar a que exista el maltratador para imponerle leyes a él. No, vamos a actuar desde el comienzo. ¿Qué sucede? Niños, la sociedad está hecha para que una familia esté conformada con un padre, una madre, uno o varios hijos y a veces en situaciones unas terceras generaciones, abuelos. Si falta uno de los integrantes, madre o padre, a veces porque viajan, a veces porque se divorcian, porque es preferible una separación antes de discusiones frente a niños, faltas de respeto, o a veces por fallecimiento. Entonces, cuando falta uno de los integrantes, el otro integrante tiene que tener la capacidad, o sea, eso se educa, se aprende, tiene que tener la capacidad de pasarle buenas informaciones, pasarle buenas vibraciones a ese niño que está criando. Porque a veces hasta los padres, o sea, los niños conviven con sus padres y es muy frecuente en la actualidad con su padre y su madre, pero tienen una cuidadora porque los padres trabajan tanto que en el horario del niño despertar no tienen el beso o el abrazo del padre o la madre. Lo mismo sucede a la hora de dormir. La cuidadora le pagamos para que te cuide tu niño,
pero tú no sabes si ella le pasa las informaciones necesarias que debe pasarle. Aunque se las pase, el niño necesita del apoyo y del afecto de sus padres. Y es lo que criamos entonces, un niño vacío. ¿Y qué consecuencias puede traer en la adultez un niño vacío? Bien, un niño vacío es un niño con depresión, es un niño con problemas, trastornos de personalidad, es un niño con trastornos emocionales que no tiene control de impulso, es un niño ansioso, es un niño impulsivo. ¿Y qué estamos creando ahí? El posible maltratador de adultos o el posible sumiso de adultos, porque no siempre de niños vacíos, de niños por falta de amor, no siempre salen maltratadores y violentos. A veces surgen personas sumisas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, lo más frecuente, cuando las hembras tienen la falta del afecto, del cariño del padre hombre, la mayoría se crean como mujeres sumisas, como mujeres que el poco cariño que me den, el poco amor ya es suficiente para ellas, con baja autoestima. Y por el contrario, los niños varones, cuando tienen la falta de aquella figura masculina, entonces, por el contrario, son aquellos violentos, aquellos sin control de impulso, aquellos maltratadores y aquellas personas que no van bien por la vida. Entonces, puede que sí, que la situación económica de los países, el desarrollo, sea una de las causas, pero para mí la fundamental es la educación que le pasemos a nuestros niños desde la infancia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero llevar con esto? La educación empieza en la cuna, sí, es verdad que empieza en la cuna, y continúa con todos los que alrededor de ese niño convivan. Como por ejemplo la historia que tú nos comentaste los otros días, Yolanda, que viste cómo una madre era indolente ante la mala crianza de uno de los niños maltratando a su hermanita y tuviste que participar. A veces sabemos que personas no aceptan eso, pero bueno, tú lo hiciste de la forma más adecuada y resolviste un problema. O sea, le enviaste un mensaje a esa madre, incluso ese mensaje fue recepcionado por los dos niños. Entonces, desde el lugar que estemos, tratemos de ayudar a esos niños. A veces hasta rechazamos a los niños. Son los vecinos que viven en la casa de conflicto y le prohibimos a nuestros hijos que anden con ese niño. O sea, discriminamos a un niño. Entonces, en vez de enseñarle a nuestros hijos, no, vamos a ayudarlo, vamos a conversar con él está falta de amor, vamos a darle un abrazo, vamos a pasarle la mano para evitar todas estas posibles personas con trastornos de personalidad, valga la redundancia, que pueden surgir luego en la edad de adultos. Es la información, como dice Verónica, con el simple amor, como siempre les he dicho, es con positividad, es con buenas vibraciones, con aquellos sentimientos de vibraciones altas, sobre todo en base al amor, es una vibración altísima. Todo amor que se le pueda dar a un niño o luego cuando ya es un adulto que no tuvo la posibilidad de tener amor y se convierte en una persona violenta, bueno, vamos a trabajar con terapia con esa persona, vamos a trabajar constelación familiar, vamos a trabajar terapia de pareja, vamos a trabajar terapia individual para no llevar constantemente esos adultos a prisiones, porque en las prisiones van a salir personas más violentadoras. Entonces, un detalle que les estaba hablando al comienzo, ¿sabían que cuando se habla de violencia doméstica, también están involucrados como víctimas los hombres? Sí,
Existe una estadística del año 2018 que una de cada 3 mujeres sufría violencia doméstica, pero pesquisé en otras estadísticas, también encontré que 1 de cada 5 hombres sufren violencia doméstica, teniendo en cuenta que los hombres no son como las mujeres que lo anuncian. O sea, los hombres tienen vergüenza de anunciar que son maltratados por las esposas y por eso quizás la estadística hasta esté un poco más baja de la realidad. Y cómo mujeres maltratan a los hombres. De la misma forma, puede ser maltrato físico, lo hay, puede ser maltrato psicológico, lo maltratan a través de los hijos, si no le dan lo que ellas quieren, no ves al niño o te quito al niño, no vas a tener la paternidad de él. A veces son con faltas de respeto, o sea, maltrato del tipo donde llega afecciones morales por engaños, infidelidades. Existen también muchos maltratos domésticos, o sea, a través de las mujeres con los hombres. Y es la misma causa, causas de mujeres violentas por traumas que sufrieron y hombres por diferentes traumas, que son hombres de baja autoestima, sumisos, depresivos y también son vulnerables a estos maltratos.